Seguimos en Argentina porque el portavoz presidencial Manuel Adorni brindó su primera conferencia de prensa y afirmó que el gobierno de Javier Milei tiene preparada una recargada agenda con noticias que irán haciendo públicas durante la semana, comenzando por mañana martes, con el anuncio que dará el ministro de Economía, Luis Caputo, quien deberá informar a la ciudadanía argentina sobre el primer paquete de medidas económicas que el gobierno aplicará. Al respecto, Manuel Adorni remarcó que Argentina está inmersa en una profunda crisis económica, por lo que se requiere un fuerte recorte fiscal para estabilizar la situación. Escuchemos sus declaraciones. El descalabro de la economía, por supuesto que fue prácticamente el título de la reunión de gabinete. Mañana, hoy les había llegado a anticipar, mañana va a hablar el ministro Luis Caputo con que va a contener el anuncio de medidas económicas. Por supuesto que va a ir en línea con un fuerte recorte fiscal, con alguna expansión en las partidas sociales, y será acompañado este paquete de medidas con quita de privilegios que el presidente Milei dio la orden de realizar con urgencia. Está claro que estamos inmersos en una profunda crisis económica, en una histórica crisis económica, de estas crisis económicas recurrentes en la República Argentina, donde cada cierto tiempo derivamos en una crisis inflacionaria o hiperinflacionaria, y si no es en una crisis inflacionaria, derivamos en una crisis de deuda, ¿no? Esta cuestión que hay que entender muy bien, que hoy hacía referencia a la mañana, esto de no gastar más de lo que uno tiene. Cuando uno gasta más de lo que se tiene, se deriva en emisión, que a su vez deriva en inflación, y es un poco el momento actual que estamos viviendo. Y si no, cuando uno gasta más de lo que tiene, deriva en financiamiento. Hay que entender que los gobiernos no se endeudan porque se levantaron graciosos y tienen ganas de hacernos daño, sino que los gobiernos se endeudan, y nos endeudan a todos en virtud de haber hecho las cosas mal y de endeudarse de haber gastado más de lo que correspondía. Y para entender lo que viene pasando en Argentina, me voy a comunicar en estos momentos con Hugo Aime, consultor político. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Hugo? Un placer tenerlo desde la capital peruana. Ok, muchas gracias. Hugo, se espera las medidas económicas para mañana, cómo va a arrancar esta nueva era de Milei, pero ya se viene hablando de una ley llamada Ómnibus. ¿Podría, por favor, traducirnos de qué trata este paquete? Claro, tenemos que estar a la espera, finalmente, de lo que podrían dar, pero ¿cuáles son esas posibles medidas que se vienen con Javier Milei? Bueno, no tenemos muy claro qué va a tener. Primero, no sabemos si va a presentar una ley Ómnibus. Aparentemente, el gobierno está yendo y viniendo, porque hay que pensar que es un gobierno que no tiene partido político, que no tiene gobernadores y que está en minoría en la legislatura. Es un candidato que surge de los programas de televisión. Entonces, aún no tiene un equipo afiatado. Es decir, la razón por la cual el día de hoy el ministro de Economía no dio un mensaje es porque el gobierno aún no tenía su programa económico completo. O sea, no está claro entonces qué se va a plantear exactamente. Sí, está claro que el presidente planteó que va a haber un gran ajuste económico. Estamos suponiendo recortes sobre el Estado, pero lo que no queda claro es en qué medida esto va a golpear a la población y a qué sectores de la población va a golpear. Porque de que va a golpear, ¿no? Eso es definitivo, claro, me ha dejado claro. Va a golpear. Entonces ahí es lo que no queda muy claro. El primer trascendido de una reunión de gabinete de hoy es que se aumentarían las partidas para el gasto social, porque hay que pensar que Argentina está con una aproximada más del 40% de pobreza, de 43 a 45% de pobreza, que hay un sector de la población muy importante que vive de planes sociales, o se ayuda bastante con planes sociales, y entonces ahí el presidente tendrá que decidir
si la que sufre son los sectores más postergados o sufre la clase media. Eso no está claro, por eso hay que esperar el paquete de medidas. Así es, Hugo, muy importante lo que tú dices, ¿no? Teniendo en cuenta también lo que tanto ha dicho en campaña, ha dicho muchas cosas, por ejemplo, el tema de la dolarización, el tema también de la eliminación del Banco Central de Reservas, no la independencia, sino la eliminación. Entonces, la forma de cómo se va a materializar, el paso a paso, me parece que eso va a ser primordial para darnos un poco, digamos, la perspectiva de lo que podría ser incluso los 100 primeros días de Javier Milei en esta gestión. Lo que pasa es que el presidente en campaña dijo unas cosas y cuando ganó empezó a decir otras. El tema dolarización no parece una meta inmediata. El tema cierre del Banco Central no parece que vaya a suceder. El tema vouchers para educación y para la salud tampoco parecen estar contemplados. Hoy tenemos segundas y terceras líneas del gobierno que son funcionarios del gobierno de Alberto Fernández, porque el gobierno no tiene cuadros técnicos para llenar lo que se necesita y saber cómo funciona el Estado. O sea, que hay muchas cosas que Milei dijo, por ejemplo, él dijo, el ajuste lo va a pagar la casta. Eso lo dijo en campaña. Ahora dijo, no, el ajuste lo va a pagar el Estado. Pero el Estado, el 70% del gasto del Estado son jubilaciones y pensiones. A eso hay que sumarle, digamos, obra pública, salud y educación. O sea, entonces hay un cambio de discurso. Lo que no sabemos, por eso repito, es cómo va a golpear al conjunto de la población. Es muy probable que la clase media aparezca muy golpeada, que los comerciantes aparezcan golpeados, los pequeños y medianos sobre todo, porque estamos viendo, por ejemplo, en el mismo proceso de inflación, porque cuando hubo una semana en donde el gobierno anterior no hacía nada y el gobierno que entraba tampoco. Entonces hay precios que subieron 100%. Entonces inclusive los comerciantes no pueden reponer al precio que vendieron. Es decir, que se abre todo un panorama de interrogantes en la Argentina, ¿no? Hoy un colega suyo me preguntaba, ¿y esto cómo va a salir? ¿Va a salir bien o va a salir mal? Y mi respuesta es, mira, puede salir muy bien o puede salir muy mal. Esperemos que salga muy bien, Hugo, pero la verdad es que uno de los aspectos que sí nos preocupa, y bien lo sabemos también desde el Perú, de lo que significa el Parlamento, de lo que significa la clase política, de lo que significan las alianzas, de lo que significan las concertaciones. Teniendo en cuenta que el Partido de la Libertad Avanza solamente tiene 38 diputados y 8 senadores, ¿cómo es que se van a generar reformas cuando nosotros hemos encontrado también desde aquí, desde el Perú, que no se pueden sacar algunas cosas tan interesantes porque hay trabas, hay situaciones que no se pueden desenredar? Entonces, va a haber aquí una situación que va a tener que enfrentar también Javier Milei. Bueno, ese es el otro interrogante, porque objetivamente en el Senado el peronismo no tiene la mayoría, pero está a 3 o 4 senadores de tener la mayoría, ¿no? Y además con exgobernadores, o sea que la principal oposición tiene pesos pesados en el Senado. En diputados lo que tenemos es una gran balcanización, hay como 9 grupos, ¿no es cierto? Entre 7 y 9, porque todos ya se están moviendo. Entonces, es muy difícil entender cómo se van a construir esas mayorías, excepto que el presidente haga lo que hizo ayer, ¿no es cierto? Que es no hablarle a lo que él denomina la casta, no hablarle al Parlamento, y entonces empezar a plantear plebiscitos o movilizaciones para apretar de alguna forma a que salgan las leyes, de que se aprueben o se las aprueben. Ahora, eso hay que ver, digamos, cuál es la decisión, porque generaría un conflicto institucional, ¿cierto? Y claro, totalmente de acuerdo. No se puede, digamos, yo creo que el gobierno hoy tiene expectativas positivas por parte de la opinión pública, pero la experiencia que estamos teniendo en la Argentina y en toda América Latina, que las expectativas son muy cortas. O sea, pueden durar 6 meses, 1 año, ¿cierto? A Macri le duraron 2 años. A Alberto Fernández le funcionaron hasta 1 año, hasta 2 años por el tema del COVID, y cuando se descubrió que había hecho una fiestita, terminó, ¿no? Pensando que fue un gobernante que llegó a tener 80 puntos de aprobación de gestión,
en el momento del COVID, y de pronto terminó destruido, ¿no es cierto? Terminó con 20 puntos de aprobación. Es decir, en Argentina los tiempos son muy cortos en términos de opinión pública y entonces va a tener que saber manejarlo adecuadamente el presidente, teniendo en claro que no tiene muchos funcionarios con experiencia política. El que lo tiene es el ministro del Interior, Francos, que sí tiene experiencia en la política, no tanto en la gestión, porque era un hombre de organismos internacionales o de la legislatura, con buen diálogo con el conjunto de la dirigencia, pero no manejo de la botonera en el gobierno. Uno podría decir la ministra de Seguridad, sí, con experiencia de gobierno en el área de salud, y creo que no mucho más, quizá me estoy siendo injusto con algún otro funcionario. Y en la legislatura nombró como jefe de los diputados nacionales a un Menem, o sea, alguien con un apellido famoso en la política, como fue el expresidente Carlos Menem, pero este es un sobrino empresario, no tiene historia en la política, con lo cual lo que sucedió en la primera sesión es que la inexperiencia lo llevó a entregar las comisiones que se van armando en la Cámara de Diputados para discutir los distintos proyectos, quedaron en manos de la oposición. Y en el Senado aún no queda claro si puede nombrar a la persona que quería nombrar, por un conflicto de intereses con un gobernador de la provincia del cual sería origen este candidato a presidir la Cámara de Senadores. Quiere decir que ese andamiaje es un andamiaje muy débil que hay que ver cómo lo suple, ¿no? Claro, claro, por supuesto que sí, tú lo has explicado muy bien al inicio de la entrevista. Tenemos un panorama de interrogantes, más preguntas, y seguramente que a partir del análisis de las medidas de mañana ya nos puede dar luces un poquito estos 100 primeros días, y me parece que el análisis ahí puede ser mucho más profundo. Ha sido un verdadero placer conversar contigo, Hugo Aime, consultor político desde Argentina. Muy buenas tardes. Ok, te agradezco mucho. Igualmente.